Señor, estamos agradecidos por ti en este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa. Y como tus hijos venimos, Señor, a adorarte, a reconocer todo lo bueno, Señor, que recibimos de parte de ti. No solamente en la salvación, sino también en todos los días de nuestra vida. Rogamos en este momento, Señor, que seas tú hablándonos y que podamos disponer nuestros corazones para escucharte, Señor, en esta mañana. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, en los capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando. Y hoy estaremos revisando el capítulo 25 y 26. Y ahí nomás está obviamente el capítulo 24. Y voy a hacer una corta mención al capítulo 24, pero nos vamos a concentrar en esta mañana en el capítulo 25 y 26. Quisiera que juntos el día de hoy, a partir de estas escrituras que vamos a leer, capítulo 25 y 26 de Hechos de los Apóstoles, quisiera que podamos reflexionar acerca de ser fiel a Cristo y su Evangelio. Creo que esa es una de las tensiones que encontramos aquí entre la relación del apóstol Pablo con respecto a Jesús, o sea, al Cristo resucitado, y con respecto al Evangelio, a su mensaje. Así que cuando hablamos acerca de ser fiel a Cristo y su Evangelio, estoy más que seguro que muchos de nosotros en esta mañana estamos pensando algo así como que otra vez tenemos que hacer cosas para Cristo. Otra vez tenemos que hacer cosas para el Evangelio. Y esto a veces puede traer mucha pesadez. Como que tenemos que hacer siempre algo para Dios. Pero no olvidemos, hermanos, que cuando nosotros encontramos en toda la trama de la Biblia, encontramos indicaciones, sugerencias, llamados hacia la gente, ya sea gente que no conoce a Cristo o a los cristianos, esencialmente siempre está después. Quiero que pongan atención a esto. Siempre está después de lo que Dios hace primero. Cuando nosotros leemos toda la Biblia, toda la trama de la Biblia, encontramos a un Dios siempre haciendo. Y después tenemos a personas que experimentan ese hacer de Dios, lo responden. Y esto lo vamos a ver el día de hoy, responden. Entonces, cuando queremos hablar hoy acerca de ser fiel a Cristo y a su Evangelio, no olvidemos lo que primero Dios ha hecho por nosotros. Vamos a traer una historia del Antiguo Testamento, por ejemplo. Cuando Dios está con su pueblo en el pie del monte Sinaí, y Dios les va a dar a conocer sus leyes, sus requerimientos. ¿Qué es lo que Dios primero había hecho con su pueblo? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho primero? Les sacó de la esclavitud. Entonces el día de hoy quisiera, hermanos, que podamos pensar en esto. Cuando reflexionamos el día de hoy en ser fiel a Cristo y su Evangelio, piensa en todo lo que Dios viene haciendo contigo hasta el día de hoy, hasta esta mañana, hasta el mismo hecho que estamos aquí. Y con el apóstol Pablo, que es parte de la historia del apóstol Pablo que vamos a estar hablando, el capítulo 25, el capítulo 26, se repite exactamente este patrón que nosotros encontramos en la Biblia. Dios haciendo y su pueblo reaccionando. Llegamos al capítulo 25 y 26 y claro, encontramos aquí una vez más al apóstol Pablo. Pero todo lo que va a hacer el apóstol Pablo, capítulo 25, 26, 27, bueno, vamos a llegar al 27, pero todo lo que queda el resto de esta historia, mira lo que Dios hace con él. Y a partir de eso vamos a comenzar en esta mañana. Pablo está aquí ante gobernantes para dar su descargo por todas las acusaciones que le estaban haciendo frente a él. Pero miren lo que Dios primero había hecho con él.
capítulo 23. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo está siendo asediado? Le quieren nada más y nada menos que matar. Un pequeño trabajito querían hacer con él, nada más que le querían matar. Pero frente a esto, capítulo 23, el versículo 16, solamente voy a traer a colación de lo que ya nuestro hermano David habló la semana pasada. Aparece un sobrino del apóstol Pablo. Dice, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, o sea, el asunto que le van a matar, entró a la fortaleza, avisó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le avisó, pidió que hablara con el gobernador, y tenemos parte de la historia, versículo 21 ahí, 22. Y el gobernador en este momento, dice Félix, fue enviado hacia Félix, dice, mira, tenemos ahí la protección de Dios. Dios hace aparecer de la cajita mágica a un sobrino de él, de Pablo, lo saca, le avisa al gobernador. Y el gobernador, frente a la amenaza de que a Pablo le quieren matar, dice, versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. Wow. ¿Qué es lo que Dios está haciendo acá? Mira, a su hijo lo quieren matar. Su enviado, el apóstol Pablo. Y Dios, muy bien, empieza a actuar. Usa un sobrino, usa un gobernador, usa 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. Es increíble esto. Es para pensar, hermanos, como justamente lo que acabo de mencionar. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que Dios hace, entonces a partir de ahí empezamos a hablar lo que nosotros podemos hacer en reacción a lo que Dios, lo mucho que ha hecho con nosotros. Estamos en esta mañana aquí para escuchar la palabra del Señor y quiero que hagamos memoria. ¿Qué es lo que Dios ha hecho durante esta semana en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho? Los que tienen carro dirán, bueno, nos han malogrado todas las pistas de la Trujillo y nos ha puesto a prueba la paciencia y el buen humor. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo hasta ahora? Uno de los grandes problemas en la vida cristiana es que no aprendemos a ver a Dios obrar a veces en las pequeñas cosas. Entonces, cuando estamos aquí para hablar acerca de ser fiel a Cristo y su Evangelio, hermanos, no olvidemos de todo lo que Dios hace con nosotros. De todo lo que Dios ha hecho, está haciendo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo esta semana? Entonces, cuando miramos desde esa manera la vida cristiana, entonces, claro, nuestra experiencia, por más dura que sea, va a encontrar ese equilibrio y esa confianza, aunque no sepamos todo en lo que consiste la voluntad de Dios para nosotros, por fe podemos creer que Dios tiene buenas cosas para nosotros. Podemos confiar en el Señor y vivir sabiendo que la voluntad de Dios es buena, y dice la Biblia, es buena y es agradable. Es agradable, es buena y es agradable. Entonces, estamos en este trayecto de nuestra vida, en este estadio de nuestra vida, entre haber conocido el Evangelio y todo comienza hermoso, bonito. Todos experimentamos en las palabras del apóstol Juan dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, dice, todos hemos empezado por este momento donde Dios nos encuentra y somos salvos. Vamos a ver un parte del testimonio esto del apóstol Pablo. Y vivimos ese primer amor. Esas son las categorías que usa el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, para hablar acerca de ese primer momento en la vida cristiana, nuestro primer amor. Y después nosotros tenemos, frente a la Biblia, frente a la historia de la Biblia, tenemos el final de la historia. Y el final de la historia es sencillamente vivir por la eternidad con Dios. Todos sabemos que ese es el trayecto de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Pero nosotros estamos aquí, en el medio.
entre haber conocido a Cristo y nuestra esperanza futura. Pero estamos aquí, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, y todos estamos siendo desafiados a ser fiel a Cristo y a su Evangelio. En esta vida, en esta misma vida, lleno de experiencias buenas, malas, terribles, horribles, somos llamados a ser fiel a Cristo y su Evangelio, aun cuando no entendamos todos los detalles de la voluntad de Dios. Podemos confiar que Dios sabe lo que hace con sus hijos. Sabe lo que hace y nosotros podemos confiar en eso. Entonces, si nosotros volvemos a la historia del apóstol Pablo, sí, Pablo está consciente de la protección de Dios, aun cuando tiene que enfrentar momentos difíciles en su vida. Sabe de la protección de Dios, viene desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23. Cómo Dios viene protegiendo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está en medio de todo esto con la única intención de mostrar cuán fiel es a Cristo y a su Evangelio. Aunque él anteriormente ya había sido advertido todo lo que le iba a pasar. Miren ustedes capítulo 21, el inicio de este viaje, que empieza el capítulo 21 hasta el capítulo 26, y después pronto tenemos el capítulo 27, ya camino hacia Roma. Dice el capítulo 21, versículo 11, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, versículo 12 dice: le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. Miren la respuesta del apóstol Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la resolución del apóstol Pablo. No solamente a sufrir, sino también a morir por la causa de Cristo. Él sabe muy bien todo esto, pero tiene que enfrentar las circunstancias. A veces también existe esta tensión en nosotros, en nuestra vida. Por un lado, hacemos las grandes afirmaciones de la fe cristiana, y por otro lado, cuando estamos en el momento de la verdad, en el día de, es otra cosa. Ahí empezamos a mostrar dudas, empezamos a mostrar preocupación, empezamos a tensionarnos, y todos esos elementos que son parte de la vida. Pablo está ante las autoridades, él ha visto cómo Dios le ha protegido hasta el capítulo 23 y más adelante, pero de una forma específica, el capítulo 23, y ahora Pablo tiene que estar ante tres grandes autoridades. Mira, capítulo 24. ¿Quién es la autoridad que está presente ahí? Capítulo 24. Pablo está ante el gobernador Félix. Capítulo 25. Pablo está frente al gobernador Festo. Y capítulo 26, Pablo está ante el rey Agripa. Esto es curioso. ¿Se acuerdan ustedes lo que Dios le dijo a Pablo cuando Dios le llamó, ese momento que conoció al Salvador en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Cuando le conoce a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Después, ¿qué le dice? Tú vas a llevar mi evangelio entre reyes, gobernantes y todo lo demás. Bueno, aquí se está cumpliendo. Pablo está ante tres gobernantes, Félix, Festo, y está ante el rey Agripa. Y lo que se nota en estas presentaciones ante estos gobernadores, tres, Félix, Festo y el rey Agripa, es la determinación del apóstol Pablo a ser fiel a Cristo y al Evangelio. Esta es la determinación de él, y podemos aprender mucho, queridos hermanos, de esta determinación en nuestra vida. Pero, ¿qué significa esto?
¿Qué significa ser fiel a Cristo y a su Evangelio? ¿Tendrá algunas implicancias? Sí, claro que sí, y quisiera que podamos hablar de dos de ellas. Ser fiel a Cristo y al Evangelio implica, en primer lugar, pongamos atención a esto, en primer lugar implica aceptar que la voluntad de Dios no es conforme a nuestros planes. Hermanos, esta declaración que acabo de hacer puede ser un problema en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos planeado nuestra vida buscando la voluntad del Señor en un buen sentido? No como de aquel creyente de Santiago capítulo 4, ¿no? Ese creyente que planea toda su vida, voy a hacer esto, voy a hacer negocios, voy a comprar acá, voy a viajar allá, voy a hacer todo, absolutamente todo. Y es muy parecido al hombre necio del Evangelio, ¿no? Aquel que planea todo y en el Evangelio dice, necio, Dios hoy viene por ti. Qué ironía de la vida de aquellos seres humanos, incluyendo creyentes, que planean su vida sin tener en cuenta a Dios, pensando que están en control de todo. Y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, eso implica ser fiel a Cristo y al Evangelio, es aceptar que la voluntad de Dios no es conforme a nuestros planes. ¿Se acuerdan el plan original que ya mencioné hace un momento? ¿Se acuerdan el plan original de Dios con Pablo en Hechos 9:15? Tú vas a predicar a los reyes, a los gobernantes, vas a llevar mi evangelio hasta allá. Pero no le dijo que va a ir preso. Ah, mira, interesante eso. Después, claro, Dios le va mostrando lo que le va a ocurrir. Y ya mencioné la profecía que dice que lo que le va a pasar. Y él está determinado a hacer la voluntad de Dios y a morir por la causa de Cristo. Pero Pablo aquí en el capítulo 25 vamos a ir revisando poco a poco, bueno, hemos mencionado en el versículo 1, dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Pablo está preso aquí, en este lugar, posiblemente 2 años, está prisionero. 2 años ahí, no se sabe cuánto tiempo más, no se sabe, pero él está prisionero. Es decir, para Pablo aceptar la voluntad de Dios era aceptar que ser prisionero era la voluntad de Dios. Era parte del plan de Dios. En un sentido podemos decir que las condiciones de la vida donde nosotros nos desenvolvemos como creyentes en cumplimiento de la voluntad de nuestro Creador dependen absolutamente de Él. Dependen de Dios. Pero saben, hermanos, aun cuando estemos en el peor de las circunstancias, aun cuando reconozcamos que Dios está en control de nuestras condiciones diarias, nunca olvidemos lo que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes. ¿Cuántas horas del día? Cada minuto. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Aun cuando las condiciones no dependan de nosotros, depende absolutamente de Dios, nunca olvides esta promesa. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aceptar que la voluntad de Dios no es conforme a nuestros planes es aceptar las condiciones que solo dependen de Dios. Pablo está aquí, preso 2 años frente a este gobernador Festo. Está aquí y frente al juicio que ocurre, todas las cosas, es un recuento de los temas que ya le han tratado en el capítulo 24 de todas las acusaciones, pero al final, el versículo 11, la resolución del apóstol Pablo es esta: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, apelo a César. Esto vamos a verlo con más detenimiento, este detalle. Es decir que
Las condiciones dependen de Dios para el cumplimiento de su voluntad. Y Dios usará las circunstancias para hacer efectivo su voluntad. Pongamos atención a lo que acabo de mencionar. Dios va a usar las circunstancias para hacer efectivo su voluntad. Es decir, en un primer momento aceptamos lo que está pasando. Oh, Dios está en control. Solo de Dios dependen las condiciones. Muy bien, estamos en esa situación. Pero lo que ocurre después con el apóstol Pablo es que Dios va a usar las circunstancias para que su voluntad se haga efectiva. Lo que acabo de leer en el versículo 12 versículo 11 es interesante. Dice a la parte final, nadie puede entregarme a ellos. Pablo, ¿qué hace al final acá? ¿Cuál es el puntillazo que da el apóstol Pablo? Dice, yo apelo a César. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el apóstol Pablo diga, yo apelo a César? ¿A dónde lo tienen que llevar? A Roma. A Roma. ¿Y qué le había dicho Dios ya en el capítulo 23 a Pablo, versículo 11? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Dios usa las circunstancias y vemos aquí el encarcelamiento del apóstol Pablo, él mismo como preso, por 2 años y más tal vez. Dios usa estas circunstancias, aún el hecho de estar ante este gobernante Festo, aún el hecho de haber pedido apelar a César, es decir, su deseo de ir a Roma, eso significaba ir a Roma, Dios estaba usando cada detalle para que nada se escape de la voluntad de Dios. Para que nada se escape de la voluntad de Dios. Y un poquito más adelante, nuevamente, el Señor le reconforta al apóstol Pablo para que esté seguro y la voz del Señor animándole frente a estas circunstancias cada vez peor. En el capítulo 27, a partir del versículo 13 en adelante, tenemos esta tremenda tempestad, ¿no? Ahora ya no es el problema de las cárceles, ahora es una tempestad en el mar. Y en el versículo 24 dice así, diciendo, versículo 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No quiero imaginarme al apóstol Pablo aquí frente a la tempestad y la posible muerte, que de repente diciendo, bueno, pareciera que aquí acabó todo, pero no. Dios le avisa y le dice, no, es necesario que tú vayas allá. Eso significaba que Dios sigue en control de su circunstancia. Y Dios está usando aún lo que está viviendo, aún la tempestad y todo lo anterior, para que Dios haga realidad lo que le ha prometido. Entonces, hermanos, ser fiel a Cristo y al Evangelio, como mencioné hace un momento, es creer que Dios sabe lo que hace. Y hoy lo creemos por fe. Dios sabe lo que hace. Dios está en control de nuestra vida. Y el llamado frente a esta declaración es dejar que Dios controle nuestra vida. Dejar que Dios sea el capitán de tu vida. Dejar que Dios esté guiándonos. Pues es la única manera, hermanos, de evitar la amargura, el resentimiento, la depresión. No quiero minimizar todos estos males que podemos estar pasando, sufriendo, que son reales en la vida. Pero hermanos, ser fiel a Cristo y a su Evangelio es decirle a Dios, tú sabes lo que haces. Y yo me someto a ti, aunque no lo entienda. Estoy por los 40. No digo exactamente la edad, pero digo los 40. Hace mucho tiempo conocí a Cristo, muchísimo tiempo. Más de la mitad de mi vida, mucho más. Conocí a Cristo a los 12 años.
Y claro, tantas veces yo dije, Señor, tú tienes control de mi vida, de mis circunstancias. Pero llego a los 40 y no veo bien, cada vez me hago más ciego. Soy medio sordo en ambos oídos. La última vez que fui al médico, al otorrino, me dijeron que debo usar urgentemente audífonos, porque esto se va a ir empeorando. Están hablando de un hombre de casi de 40, por si acaso. Me cambiaron la cadera y el fémur. Mi hijo Joshua se enfermó terriblemente. Mejor no sigo, no quiero que se desanimen. Si quieres ser anciano de esta iglesia, tienes que tener alguna prótesis en tu cuerpo. A Pablo le acaban de cambiar la rodilla. Pero saben, hermanos, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Aceptar que la voluntad de Dios no es conforme a mis planes es reconocer por fe que uno vive para el Señor y su causa. Y la otra cosa que encontramos aquí frente a ser fiel a Cristo y a su Evangelio es que ser fiel a Cristo y al Evangelio implica aceptar que el desarrollo de la voluntad de Dios, el desarrollo de la voluntad de Dios requiere obediencia. Obediencia. Pero miren lo que he mencionado ya hace unos momentos, ¿dónde ocurre la obediencia en la vida de un creyente? ¿Dónde ocurre? No ocurre antes de la conversión, ocurre después de la conversión. Es decir, la vida fiel al Señor ocurre después. Ahí vamos a explicar un poco más sobre esto. Y aquí entramos al capítulo 26, porque en todo el relato del capítulo 26, Pablo está aquí ahora, entonces dice versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ahora están ante el rey Agripa, se le permite hablar por ti mismo, y Pablo empezó a hacer su defensa. Pero en esta defensa que nosotros encontramos del apóstol Pablo, encontramos, ¿qué cosa? En su defensa. La mayor cantidad que cubre el capítulo, ¿qué encontramos del apóstol Pablo? Miren su Biblia, a partir del versículo 4 en adelante hasta el versículo 18. ¿Qué encontramos? Encontramos su testimonio de conversión. O sea, todo el capítulo 26 se centra en el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Y esto cobra relevancia en lo que Pablo está diciendo y haciendo. En realidad, si tú revisas Hechos de los Apóstoles, hay 3 momentos donde se relata la conversión de Pablo. Una es por el mismo evangelista Lucas, el que escribe el libro, relata cómo se convirtió el apóstol Pablo, pero este primer relato tiene la intención de ubicar o decir que el evangelio va a llegar a los gentiles y el llamado del apóstol Pablo cumple lo que Dios está queriendo hacer en el primer relato. En el segundo relato, ahora Pablo es el que está relatando su conversión como la tercera, pero en el segundo relato, es un capítulo atrás, Pablo está mencionando cómo conoció a Cristo, pero lo está haciendo en relación a sus compatriotas, porque inclusive da varios detalles de nacimiento y de Gamaliel y otros personajes más ahí. Parece que el relato de la conversión tiene que ver más con el tema de sus compatriotas, cobra relevancia, pero en este tercer relato que nosotros encontramos aquí, el relato de la conversión de Pablo lo está haciendo ante el rey Agripa, ante un gobernante. Lo hace ante un gobernante, pero inmediatamente en el versículo 19 termina el relato. Miren ustedes, versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Parece que lo que Pablo está queriendo enfatizar en este tercer relato es la obediencia
a Dios. Es decir, lo que Pablo hace inmediatamente después de haber conocido a Jesús, al Jesús resucitado. Entonces es un pequeño panorama para darnos cuenta más o menos cómo están ubicados cada uno de los relatos de la conversión del apóstol Pablo. Entonces, la fidelidad a Cristo y al Evangelio requiere obediencia. Ser y hacer la voluntad de Dios. Tanto Cristo como el Evangelio requieren respuestas de compromiso, determinaciones de seguir a Cristo, por lo que uno pasó anteriormente. Lo vamos a ver aquí en el relato especialmente del apóstol Pablo. Pero quiero que, hermanos, tengamos bien en claro de que cuando estamos hablando de Cristo y el Evangelio, en cualquiera de los libros, uno de los libros más pedagógicamente bien sencilla es Efesios, y en Efesios uno puede ver claramente lo que consiste la salvación, lo que es la salvación, cómo uno recibe de Dios y cómo ahora los creyentes reaccionan ante esa salvación. Entonces, en este sentido de ser fiel a Cristo y su Evangelio, es un recordatorio de cómo la salvación es por gracia, pero la vida cristiana después de la conversión requiere determinaciones constantes en todas las áreas de nuestra vida. Miremos el caso del apóstol Pablo. El testimonio del apóstol Pablo empieza en el versículo 4. Dice, empieza el apóstol Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, y empieza a relatar hasta el versículo 11, podríamos decir, la parte donde Pablo se presenta como el perseguidor. Entonces, la vida de Pablo, y que obviamente es lo que ocurre en toda vida, todo ser humano cuando conoce a Cristo, tiene una vida anterior. Y la vida del apóstol Pablo empieza en el versículo 4 y termina en el 11. Antes era un fariseo y era un perseguidor. Mejor dicho, Pablo era un modelo de judío de su época. Esa era la vida anterior del apóstol Pablo. Pero en el versículo 12, que ustedes pueden darse cuenta, hasta el versículo 18, que es la parte final, notamos ese encuentro que hay el relato que hace Pablo, del encuentro que él tiene con el Salvador, con el Jesús resucitado. Y a partir del versículo 19 hasta el versículo final, si podríamos decir, versículo 23 específicamente, tenemos lo que ocurrió después de la conversión del apóstol Pablo. Pero hay algo aquí, hermanos, que ocurre de una manera contundente. Estamos hablando de que ser fiel a Cristo y al Evangelio requiere obediencia. Pero para obedecer se requiere primero la transformación de Dios. Primero tiene que ocurrir la transformación de la vida. No podemos nosotros obedecer a Dios, vivir para Dios, si primero no hemos sido transformados por Dios. ¿Y cuándo ocurre esa transformación? Cuando venimos a Cristo. Pero cuidado con aquellos que escuchan el Evangelio, tal vez hasta por más que 2 años, como el caso de Félix. Y al final de la conversación, no hacen nada por el Evangelio que escuchan. Eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 24, versículo 24 hasta el versículo 27. Para uno obedecer y vivir la vida que Dios requiere, primero tiene que ocurrir la transformación en nosotros. Porque cuando ocurre la transformación en nuestra vida, es decir, cuando llega ese momento, cuando tú te enfrentas con Jesús y te ves tu realidad y dices, efectivamente, estoy condenado al infierno, no soy nada, sin Dios no soy nada en este mundo. Cuando llega ese momento, lo que ocurre es un milagro. Somos transformados. En el lenguaje del apóstol Pablo, en Efesios, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. En el lenguaje del apóstol Juan, en su evangelio, dice, ahora somos llamados hijos de Dios. Cuando ocurre esa transformación,
cambia. ¿Qué cambia? Todo. Todo cambia, hermanos. ¿Es así o no es así? Todo cambia. La vida, las creencias, todo, absolutamente todo cambia cuando uno tiene ese encuentro salvador y transformador con Dios. El Evangelio es poder capaz de cambiar a una persona y transformarla. Sí, ahí empieza nuestra transformación y nuestro sentido de vida después. Pero esta transformación que ocurre en ese instante, como el apóstol Pablo lo está relatando, el versículo 12 hasta el versículo 18, cómo ocurre esa transformación. Y ya he mencionado el lenguaje de la Biblia que se menciona quiénes son aquellos que ocurre esa transformación como hijos de Dios o somos sellados con el Espíritu Santo. A partir de ahí, nadie puede vivir la vida cristiana si primero no ha sido transformada por Dios. Si primero no ha sido transformado por Dios y todavía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12 va a decir que la vida cristiana solo se hace efectiva, se actualiza constantemente si nosotros vivimos en el poder de Dios. Si no dependemos del poder de Dios en nuestra vida cristiana, viviremos vidas aburridas. Pero cuando empezamos a vivir en el poder de Dios, ya vamos a ver después lo que le van a decir al apóstol Pablo. Una vez transformada se requiere entonces obediencia, fidelidad a Cristo y a su evangelio. Miren lo que estoy diciendo. Son cosas, el ser fiel al Señor, el seguirle, el sacrificarse por la causa del Señor, en vivir la palabra de Dios sacrificadamente, es posterior a mi conversión, no antes. Esa transformación ocurre cuando conocemos a Cristo. Y el apóstol Pablo dice en sus propias palabras, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que está diciendo, fui obediente. Después de este encuentro, fui obediente. Cuando la obediencia a Dios es nuestro sello, mira lo que te pueden decir, versículo 24, 26, 24. Pablo está hablando ahí frente al rey Agripa y mencionándole todo el tema de su conversión y tu testimonio y todo lo demás. Y le están escuchando la gente ahí, dice versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo estaba defendiéndose, Festo a gran voz dijo, ¿qué le dijo? Estás loco. Eres el loco de moche, diríamos, ¿no? A nosotros es bien conocido esa expresión, el loco de moche. Solo al loco de moche se le ocurre todo lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no es así? Solo a él. Pero a él le llaman loco por poner guacos eróticos, por decir cualquier imprudencia en la televisión, en Facebook, dictar medidas que no tienen sentido, que no son propias de una autoridad. Y decimos, claro, es un loco. Él es el loco de moche. Y casi todos estamos ya como sonriéndonos por los desastres en la ciudad, por las pistas y todo, porque bueno, es un loco que le está haciendo. Ya nos acostumbramos al loco. Pero Pablo no fue rebelde a la visión, obedeció al Señor y estaba dispuesto a morir y predicar constantemente el Evangelio en obediencia a su llamado. Y a Pablo le dice, estás loco. Estás loco. Bueno, así lo están viendo al apóstol Pablo. ¿Y se acuerdan ustedes la otra cosa que se menciona de los cristianos anteriormente? Estos que vienen acá, dice, ¿y qué hacen? Alborotan a la gente. Estos alborotadores les menciona. Y ahora dice, Pablo está loco, las muchas letras te van a matar. Dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, esa es la impresión que ellos están teniendo de él. Pues sencillamente Pablo está en cumplimiento de su llamado. Él no es un loco por loco. No, él sencillamente está haciendo lo que Dios le mandó a hacer.
predicar el Evangelio, cumplir fielmente. Y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de Jesús, acerca del Evangelio, obviamente tiene que ver con toda su educación anteriormente en la ley, pero cambiado. Porque anteriormente Pablo está reconociendo en muchas partes de las Escrituras que su visión de la Biblia estaba torcida, estaba equivocada. Porque cuando uno llega a conocer a Cristo, el modo de vida cambia, tu filosofía de vida cambia, tu trabajo cambia. Aunque puedes seguir haciendo la misma cosa como un trabajo material, pero tu visión de trabajo cambia. Todo cambia. En otras palabras, te conviertes en un loco ante el mundo. Porque para el mundo es locura. Para el mundo es una locura estar aquí sentado cada domingo para adorar al Señor y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Para el mundo es una locura pasar tiempo leyendo las Escrituras en nuestras casas, orar. Para la gente es una locura ser fiel a la moral cristiana, cualquiera sea las circunstancias. Para la gente es una locura, claro, para Pablo, para Félix, que estaba 2 años con el apóstol Pablo cada vez llamándole, es una locura que durante 2 años le viene cobrando soborno y Pablo no le da ni un sol. No había el sol, pero vamos a decir que había un sol. No le da absolutamente, es una locura. Es una locura que los cristianos sean coherentes con lo que creen. No sobornan, viven delante de Dios todo el tiempo. Es una locura, porque así nos ven. Pablo no escapa a la oportunidad de predicar el Evangelio. Él está listo para compartir el Evangelio, sea quien sea. Aquí está frente a un rey y gobernantes, y sencillamente él está cumpliendo lo que Dios le mandó a hacer. Dios está desarrollando su voluntad en nuestra vida. Y lo que requiere, hermanos, de cada uno de nosotros es obediencia. Seamos una iglesia que obedece al Señor. Seamos una iglesia que vivimos para el Señor. Seamos una iglesia que efectivamente nuestra ciudad nos vean como locos por vivir el Evangelio. No que seamos un loco más de moche. No, nosotros vivimos el Evangelio. Hermanos, en este final del testimonio del apóstol Pablo, todavía ante 3 autoridades que han pasado en este momento, tenemos un claro ejemplo de que también nosotros tenemos el mismo llamado de parte del Señor, de ser fiel a Cristo y a su Evangelio. Ser fiel a Cristo y a su Evangelio es sumergirnos en la maravillosa voluntad de Dios. Es el desafío para experimentar, para gustar de los deseos de Dios para tu vida, para la mía. Y sabes, nunca saldrás defraudado. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos un ejemplo de vida de alguien que decidió ser fiel a Cristo y al Evangelio. Señor, deseamos nosotros también, Señor, serte fiel. Sea lo que estemos pasando, Señor. Aun cuando no entendamos todo, Señor, queremos confiar en que tu voluntad es buena y agradable. Queremos confiar, Señor, y estar dispuestos en lo que sí sabemos, es ser obedientes a ti, Señor. Ser fieles a ti. No sabemos con exactitud tu voluntad. Conocemos por tu palabra muchas de ellas. Aún ante ese desconocimiento, sí sabemos con claridad, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Queremos vivir confiadamente todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos.